Hola a todas las hermanas en Cali, Colombia. Soy Loida Robles y bueno, quería daros las gracias por la oportunidad que me brindáis para compartir la palabra con todas vosotras. También deciros que estamos orando la congregación de la Iglesia de León por vosotros allí en Cali y damos gracias a Dios por lo que está haciendo en medio vuestro. Oramos por la familia Armel, Santiago y Julia y el equipo que Dios está formando ahí. Es emocionante para nosotros poder apoyaros en oración y ser parte de la obra del Señor allí en distintos lugares donde el Señor nos tiene. Y bueno, en esta mañana vamos a tocar un tema que está muy cercano a mi corazón y me apasiona. Estamos hablando de prioridades de una mujer de Dios y la prioridad de la crianza de nuestros hijos es una de ellas y es lo que vamos a estar viendo hoy, una mujer que ama a sus hijos. Y es un tema cercano a mi corazón porque realmente la sociedad que nos rodea desvirtúa el rol de la mujer, el rol que Dios ha diseñado para la mujer, para la esposa, para la madre en el hogar. Entonces, tenemos que volver a la palabra y ganar otra vez la perspectiva que la sociedad nos quiere quitar para poder ser fieles al Señor y glorificarle. Y tal vez habéis oído hablar algunas de vosotras de un autor, un poeta norteamericano llamado William Ross Wallace. En el año 1865 este autor publicó un poema en el que elogiaba la labor insustituible de las madres. Cada estrofa del poema de este autor termina con la frase: la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Y bueno, no son las palabras de este poeta del siglo XIX las únicas que otorgan importancia a la labor de las madres en contraposición con lo que, como os decía, nuestra sociedad nos está diciendo, ¿verdad? Dios ha establecido que la influencia de una madre sea importante porque, en primer lugar, impacta la vida de sus hijos, pero en segundo lugar, su contribución alcanza a la sociedad. Una madre que invierte y forma a sus hijos está formando a la siguiente generación. Dios le da a toda madre ese lugar de honor y de influencia en su hogar e indirectamente sobre el mundo. Sin embargo, las madres pueden vivir ajenas a este privilegio, indiferentes a esta oportunidad de invertir en sus hijos. Nos encontramos en una sociedad que no valora adecuadamente la vocación de ser madre cuando es relegada a un segundo plano por detrás de otra vocación, ya sea una carrera o una vida laboral. Como Paul Tripp dice, hoy en día hay mujeres que quieren tener hijos, pero no quieren ser madres. Ahora, como mujeres cristianas, si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y glorificarle, es importante no dejarnos arrastrar por la percepción que nuestra sociedad tiene de la maternidad. Necesitamos mantener la perspectiva bíblica y ver cuáles son las prioridades que Dios ha establecido para nosotras como mujeres creyentes que son madres. Así que hoy, para ello, vamos a considerar el mandato que encontramos en la última parte de Tito 2, versículo 4. Vamos a Tito 2, versículo 4. Allí tenemos un mandato que Dios nos ha revelado y Pablo aquí escribe que las ancianas, está hablando en el versículo 3 acerca de las ancianas, versículo 4 saltamos, enseñen a las jóvenes a que amen a sus hijos, que las ancianas, estoy parafraseando un poco, enseñen a las jóvenes a que amen a sus hijos. Y vamos a contestar algunas preguntas que nos ayudan a describir el insustituible llamado divino a las madres que adorna el Evangelio. Vamos a descubrir cuál es el insustituible llamado divino a las madres que adorna el Evangelio.
Esta carta a Tito contiene instrucciones prácticas, pero muy necesarias para la buena marcha de las iglesias en las que Tito servía ahí en Creta. El apóstol había dejado a Tito en esta isla con la urgente misión de poner en orden la situación de las iglesias allí. Para ello, lo primero que debía hacer era nombrar ancianos cualificados bíblicamente en cada una de las congregaciones. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 5, donde dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. En segundo lugar, Tito tenía que lidiar tajantemente con la mala influencia de los falsos maestros que estaban desviando de la sana doctrina a familias enteras de las congregaciones. Esos falsos maestros tenían que ser confrontados. Fijaros unos versículos más adelante, en el versículo 10, Pablo le dice a Tito: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando a familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Saltamos al versículo 13 y dice: por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Ahora hay una tercera instrucción que Tito recibe de Pablo, y es que enseña a los creyentes a vivir vidas en consonancia con la sana doctrina, sin dejarse llevar por su cultura. Y esto lo vemos en el capítulo 2, el capítulo en el que vemos la instrucción que vamos a estar escuchando hoy. Tito, capítulo 2, versículo 1 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los cretenses tenían mala fama, eran conocidos por su deshonestidad y su glotonería. Sin embargo, los creyentes tenían que aprender a vivir a contracorriente de su cultura y adornar la sana doctrina con un modo de vida caracterizado por la piedad en las distintas esferas de su vida, empezando por sus relaciones familiares. Esto, como vemos a lo largo del capítulo 2, incluía los distintos grupos que formaban parte de estas congregaciones y que Pablo divide en hombres de mayor edad, en el capítulo 2, versículo 2, los ancianos, hombres jóvenes, que lo vemos en los versículos 6 al 8, mujeres de mayor edad, que lo vemos en el versículo 3, las ancianas, y mujeres jóvenes, que encontramos en los versículos 4 y 5. Entonces, Tito tiene que enseñar lo que significa vivir según la sana doctrina a estos distintos grupos de creyentes en cada congregación de la isla de Creta. Si tuviéramos que escribir una pequeña reseña de esta carta, podríamos decir que su lectura es imprescindible para todas las personas que desean poner en práctica el Evangelio en sus vidas. Lo resume muy bien Tito 2:10, fijaros en el versículo 10 lo que dice: para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Es decir, todas estas instrucciones tienen el propósito de que los creyentes adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Este es el énfasis de esta carta que Pablo escribe a Tito: enseñar a los creyentes a vivir vidas que adornan la palabra de Dios, que adornan el Evangelio a través de ciertas cualidades espirituales y prioridades que deben cultivar y reflejar en su vida. Es una carta que nos enseña a relacionarnos, comenzando por el hogar, de una manera que glorifica a Dios. Además, es importante recordar que estas enseñanzas que Tito debía transmitir a los creyentes en Creta no son algo cultural y temporal. ¿Por qué? Porque son instrucciones que están de acuerdo con la sana doctrina. Forman parte de los principios bíblicos que Dios establece como verdaderos y necesarios para la vida de todo creyente, más allá del momento o lugar en el que nos ha tocado vivir. Y puesto que la sana doctrina no pasa de moda, y las verdades que encontramos en la palabra de Dios son invariables para siempre, permanecen para siempre, las verdades que encontramos en este pasaje
deben ser atesoradas por todas las mujeres creyentes que quieren seguir a Cristo y adornar el Evangelio en sus vidas, independientemente del momento en el que nos ha tocado vivir. Las madres del siglo XXI, tanto como las del siglo I, hemos recibido un alto llamado de parte de Dios, un llamado que es atemporal, que trasciende las tradiciones, las culturas, las épocas, las modas y el paso de los siglos. Así que lo que vamos a estudiar nos marca el camino para una vida que representa bien el Evangelio y trae gloria a Dios. Y esto tiene implicaciones para nosotras como mujeres y de manera particular, como vamos a ver hoy, tiene implicaciones para nosotras como madres. Ahora, si hoy estás aquí y no eres madre, yo te pediría que no desconectes. Esto es para ti también, tanto si eres joven y todavía no estás casada, porque tal vez algún día lo estarás y tendrás hijos, como si ya eres mayor y nunca has sido madre, pero quieres ser útil en la vida de otras mujeres más jóvenes que tú. El diseño que Dios ha establecido en este pasaje, y lo vemos concretamente en Tito 2:3, es que las ancianas enseñen a las jóvenes, que las instruyan, que las entrenen para que ellas lleguen a ser mujeres y madres piadosas, que aman a sus maridos y a sus hijos. Por tanto, aunque no seas madre, necesitas tener un buen conocimiento bíblico de lo que Dios espera de las madres, porque solo así podrás ser una influencia piadosa y una ayuda edificante a alguna madre más joven que está a tu alrededor y a la que puedes aconsejar no en base a tu experiencia o tu propia opinión, sino en base a lo que Dios dice en su palabra. Así que con todo esto en mente, en este día vamos a considerar 3 preguntas que nos ayudan a descubrir el insustituible llamado divino a las madres. Y la primera pregunta es evidente. Bueno, ¿cuál es el llamamiento que Dios hace a las madres? ¿Cuál es el llamamiento que Dios hace a las madres? Bueno, pues vamos a ver qué piensa Dios acerca de la maternidad, porque solo así podremos tener y mantener una visión bíblica para poder llevar a cabo las prioridades correctas en la crianza de nuestros hijos. Y una de las palabras que mejor definen el llamado que Dios nos hace a las madres es oportunidad. Como madres, Dios nos da la oportunidad de ser la influencia primordial en la vida de nuestros hijos. Dios nos ha diseñado y nos ha capacitado para ser las que cuidan principalmente a nuestros hijos dentro del hogar. Él nos ha encomendado unas funciones concretas y distintas a las del esposo y con ello nos da la oportunidad de contribuir positivamente, no solo a la vida de nuestros hijos, sino por extensión a la raza humana. Vamos juntas a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Primera de Timoteo 2, 15. Y vamos a empezar leyendo el versículo 14, que dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y aquí viene el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Pablo en este pasaje enseña que la gran contribución de una mujer, de toda mujer, viene con la maternidad. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos, trayendo hijos al mundo. Literalmente en el original este verbo y su pronombre están en plural. Lo que dice exactamente es que se salvarán engendrando hijos. Él está hablando de las mujeres en general. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que las mujeres se salvarán engendrando hijos? Evidentemente no puede estar hablando de la salvación en el sentido del perdón de pecados, porque las Escrituras establecen con claridad que la salvación del pecado es por gracia, por medio de la fe en Cristo exclusivamente, ¿verdad? No es en base a nuestros méritos o nuestra propia justicia, sino en base a los méritos de Cristo y su justicia. Pero estudiando la palabra salvará en el original, vemos que también se usaba en el Nuevo Testamento con la idea de rescatar, de preservar a salvo, de sanar o de liberar de algo.
Entonces, la salvación de la que Pablo está hablando en este pasaje tiene que ver más bien con la idea de restituir un daño causado. Este pasaje nos enseña que aunque una mujer, Eva, contribuyó a la caída de la raza humana, como nos relata Génesis, las mujeres se sobreponen a ese estigma al traer hijos a este mundo. Fijaros, pensad en la lógica que sigue el apóstol Pablo aquí. Mientras que una mujer condujo a la raza humana al pecado y como consecuencia a la muerte, ahora las mujeres tienen el privilegio de beneficiar a la humanidad trayendo vida al mundo. Pero la gran oportunidad que Dios nos ofrece como creyentes no se limita solo al hecho de concebir y dar a luz vida. La gran oportunidad que Dios nos ofrece como mujeres creyentes, y esta es la manera concreta por la que le glorificamos, es traer una vida al mundo para guiarla, nutrirla y encaminarla hacia Cristo, siendo nosotras personalmente un ejemplo de fe, amor, santidad y modestia. Es precisamente esto lo que hace de la maternidad una responsabilidad tan importante, porque nuestra piedad, nuestra vida espiritual va a tener un impacto directo en la vida de nuestros hijos cuando estamos dedicadas a ellos. En palabras de MacArthur, y cito, la virtud de una madre tiene un profundo impacto en la vida de sus hijos. Por regla general, la maternidad es la mayor contribución que una mujer puede hacer a la raza humana. Fin de la cita. Así que recordemos esto. Cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos, lo que está diciendo es que la influencia negativa de la mujer, lo que empezó con Eva, puede ser revertida para convertirse en una influencia santificadora sobre la humanidad. ¿Pero cómo? A través de la manera en la que una madre moldea la vida de sus hijos de acuerdo a las Escrituras. Hace unas semanas estaba echando un vistazo a un blog secular que aborda temas sobre la maternidad. Este es un blog que reivindica la lucha de la mujer por liberarse del peso de ser la cuidadora principal en la crianza de los hijos. Habla constantemente de corresponsabilidad en el sentido del reparto equitativo de tareas y tiempo dedicado a los hijos. También habla mucho de la necesidad de que intervengan distintos agentes en la crianza de los hijos. Y bueno, no veo ningún problema en recibir ayuda de nuestros maridos o de las abuelas o de otras personas en un momento determinado, eso es una bendición. El problema que veo con este tipo de mentalidad es que considera la maternidad como una carga a repartir a partes iguales. O lo que es peor, como un impedimento para el desarrollo laboral o personal de la mujer. Sin embargo, la perspectiva de Dios no es así. Para Dios la maternidad es un regalo, es un privilegio, es una oportunidad. La influencia de una madre es insustituible y tiene un valor incalculable para la vida de sus hijos. Y si no, que se lo pregunten a todos esos grandes teólogos y predicadores que a lo largo de la historia han resaltado la influencia espiritual de sus madres como un factor importantísimo en sus vidas. Esas madres fueron unas mujeres sabias y piadosas que supieron aprovechar la oportunidad de influenciar espiritualmente la vida de sus hijos. Pero ¿sabéis por qué? Porque recibieron con brazos abiertos el llamado de Dios a contribuir con su dedicación abnegada y generosa a la piedad de sus pequeños. Y nosotras, que estamos siendo bombardeadas por corrientes feministas que exigen la igualdad de roles, que vivimos en una sociedad que nos inculca que nuestro valor está en una carrera profesional, necesitamos parar, pensar y considerar detenidamente lo trascendente del llamado de Dios a las madres y la oportunidad que nos da cuando abrazamos ese llamado. El plan y el diseño de Dios para la madre es que ésta sea una influencia santificadora al mundo a través de su hogar. Esa es su más valiosa contribución. Por eso
nunca me cansaré de repetirlo, el ministerio de una mujer comienza en su hogar y no fuera de él. Así que os animo a que no dejemos que nadie nos inculque una visión desvirtuada de la maternidad. No hay nada degradante en quedarse en casa para cuidar y criar a nuestros hijos. No perdemos relevancia ni valor. Nuestra labor va mucho más allá de proveer ropa y comida para nuestros hijos o de facilitar una buena educación. Nuestro objetivo más profundo y trascendental es ser la influencia primordial en la vida de nuestros hijos para criarles en el temor del Señor, para representar con nuestra vida la gracia de Dios en sus vidas y poder llevarles a Cristo. Esta es la visión bíblica de la maternidad. Este es el llamado de Dios, la perspectiva que debemos mantener en las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Estamos considerando 3 preguntas que nos ayudan a descubrir el insustituible llamado divino a las madres. Además de considerar cuál es el llamado que Dios hace a las madres, en segundo lugar hemos de preguntarnos qué significa amar bíblicamente a nuestros hijos. ¿Qué significa amar bíblicamente a nuestros hijos? Las mujeres casadas que tienen hijos, si quieren adornar la doctrina de Dios, el Evangelio y glorificarle, han de caracterizarse por amar a sus hijos. Vamos a volver de nuevo a Tito 2:4 y recordemos el mandato que encontramos. Tito 2:4 dice que las ancianas enseñan a las jóvenes a que amen a sus hijos, a que amen a sus hijos. Tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. En tiempos de la antigua Grecia y Roma, culturas influyentes en el Nuevo Testamento, había hijos recién nacidos no deseados que a menudo eran rechazados y abandonados en las calles. Después del parto, el recién nacido era puesto en el suelo para que el padre decidiera sobre su vida. Normalmente, si era niño, ese niño era bien recibido, pero si era niña, podía ser desechada, podía ser rechazada. Era una práctica muy común en todas las clases sociales del mundo romano. Habréis oído de una carta de la época de Tiberio en la que un padre le escribe a su mujer, un padre que estaba ausente en un viaje de negocios, escribe a su mujer antes de su parto, era algo inminente, y le dice lo siguiente, y cito: «Te pido y te ruego que cuides del niño, y si recibo pronto mi paga te la enviaré. Si tienes el niño antes de mi regreso y es varón, déjalo vivir. Si es una niña, exponla», lo que significaba rechazarla. En medio de esta cultura grecorromana que envolvía la vida de los habitantes de Creta, ¿qué dice Pablo? Pablo quiere que las mujeres aprendan a amar a sus hijos. Y a veces podemos considerar que estamos muy lejos de esas culturas. Sin embargo, esta instrucción llega hasta nuestros días y sigue siendo necesaria para nosotras tanto como lo fue en aquella época. Tristemente vivimos en una cultura, en un mundo que defiende el aborto, que pospone o renuncia a la maternidad y en la que todavía se sigue abandonando a los hijos no deseados. Fijaros, la sociedad no ha cambiado tanto 2000 años más tarde. En contraste a este panorama, las madres creyentes tenemos que hacer brillar el Evangelio por la manera en la que criamos a nuestros hijos. Dios quiere que amemos a nuestros hijos porque Él mismo los ama y los valora. El Salmo 127 dice que los hijos son una bendición de Dios, ¿verdad? Son un don del Señor, un regalo del Señor. Ahora, si os preguntara cómo podemos amar a nuestros hijos, ¿qué diríais? Seguramente todas tenemos nuestras propias ideas de lo que significa amar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero me pregunto si esas ideas que todas tenemos están de acuerdo con la Biblia o las hemos ido incorporando de otras fuentes y experiencias ajenas a la palabra de Dios. Así que antes de entrar en la definición bíblica del amor que Dios quiere que mostremos a nuestros hijos, dejadme deciros lo que no significa. Tenemos un sentido equivocado del amor cuando nos identificamos con uno de estos dos extremos. Por un lado, podemos decir, yo amo a mis hijos y lo demuestro sirviéndoles con abnegación para que no les falte de nada.
¿Qué problema hay con este tipo de afirmaciones? Bueno, a veces creemos que estamos amando a nuestros hijos lo suficiente por medio de nuestro trabajo duro, pero estamos siendo guiadas por un sentido del deber u obligación. Se nos olvida disfrutar de ellos. Este no es el tipo de amor del que habla aquí Dios. Pero por otro lado podríamos irnos al otro extremo, que tampoco sería correcto. Por ejemplo, cuando decimos, yo amo a mis hijos tanto que son el centro de mi mundo. Mi vida tiene sentido gracias a ellos. Amar a nuestros hijos tampoco significa hacer de ellos el centro de nuestro hogar, de nuestra vida y mucho menos de nuestro matrimonio. De hecho, Dios establece en el contexto de las Escrituras que primero y ante todo, Mateo 22 nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, si somos esposas, tenemos que amar a nuestros maridos. Observar en esta lista de Tito 2, 4, dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y en segundo lugar dice a que amen a sus hijos, ¿verdad? El mandamiento de amar a los hijos viene después del mandamiento de amar a los maridos. No podemos descuidar la relación con nuestros maridos y poner en su lugar a nuestros hijos. El diseño de Dios es que los hijos vuelen del nido algún día, pero nuestros maridos están para quedarse porque son los compañeros de vida que Dios nos ha dado. Dios ha diseñado que el marido y la mujer sean una sola carne, como nos recuerda Efesios 5. Pero en tercer lugar también viene, y vemos en este pasaje, que es necesario amar a nuestros hijos. Ahora, los amamos sin hacer de ellos hijos consentidos que son idolatrados por sus padres cuando ocupan un lugar que no les corresponde. Nuestros hijos, cuidado, hermanas, no deben ser nuestra fuente de satisfacción, sino Dios. Así que amar a nuestros hijos es una prioridad en nuestra vida, pero debe ser fruto de nuestro amor y devoción a Dios ante todo y también dentro del marco del amor a nuestros maridos. Así que sí, yo creo que necesitamos aprender a amar bíblicamente a nuestros hijos. Podemos aprender, podemos crecer en un mejor entendimiento de lo que significa amar bíblicamente a nuestros hijos, ¿verdad? Ninguno de los dos extremos anteriores están bien. Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿de qué tipo de amor habla Dios en este pasaje? Bueno, la palabra que Pablo usa aquí para hablar del amor a los hijos es una palabra compuesta y se refiere a amar con cariño, con deleite, conlleva la idea de disfrutar de los hijos, de disfrutar de su compañía. Es un amor que no está envuelto en un espíritu de sacrificio estoico o quejica, sino de disfrute. Dios quiere que disfrutemos y que atesoremos a nuestros hijos. Y no sé cómo será la vida allí en Colombia, pero aquí en España luchamos con la tendencia como madres de centrarnos en lo que hay que hacer en casa, mantener la casa limpia, ordenada. Nos centramos en lo que nuestros hijos no hacen bien para que se comporten de una manera apropiada y educada. Y aunque hay lugar para mantener nuestro hogar en orden y corregir a nuestros hijos, no debemos dejar que estas cosas nos impidan disfrutar de ellos. Porque al fin y al cabo siempre va a quedar algo por hacer en casa y siempre habrá algo que corregir, pero tenemos que proteger nuestra relación con ellos y cultivar una buena sintonía en nuestro hogar. Tenemos que aprender a amar a nuestros hijos por encima de otras cosas superficiales, valorar nuestra relación con ellos por encima de los quehaceres cotidianos, porque si no, todas estas cositas secundarias pueden llegar a ser un impedimento para disfrutar de ellos. Y no importa en la etapa en la que os encontréis en la crianza de vuestros hijos, de nuestros hijos, siempre va a haber algo que amenace con interponerse al gozo de criar a nuestros hijos con cariño y deleite. No sé cómo se ve tu día a día, pero recuerda que Dios quiere que disfrutes de tus hijos, que les ames con ternura y que hagas lo necesario para mantener esta perspectiva,
aún en medio de épocas con tensiones y muchos quehaceres en la vida. Estamos considerando 3 preguntas que nos ayudan a descubrir el insustituible llamado divino a las madres. Hasta ahora hemos visto las 2 primeras. ¿Cuál es el llamamiento que Dios hace a las madres y qué significa amar bíblicamente a nuestros hijos? Así que ahora nos toca ir a por la tercera pregunta que nos va a ayudar a descubrir el insustituible llamado divino a las madres, y es: ¿cómo puedo amar a mis hijos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo amar a mis hijos? Bueno, vamos a reflexionar en varias maneras prácticas y concretas a la luz de la palabra por las cuales podemos poner este amor hacia nuestros hijos en acción. La primera manera en la que podemos amar bíblicamente a nuestros hijos es orientándoles a Cristo. Amamos a nuestros hijos de manera práctica cuando les orientamos a Cristo, cuando los criamos en la sabiduría que viene de la palabra y que les puede conducir a la salvación mediante la fe en Cristo. La Biblia nos manda criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y un pasaje que es clave se encuentra en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a buscar este pasaje juntas. 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Veis? La responsabilidad más importante que tenemos como madres que aman bíblicamente a sus hijos es orientarles a Cristo. ¿Cómo? Bueno, lo que va a hacer de nuestros hijos hombres y mujeres piadosos no va a ser la excelencia académica ni la educación moral que podamos darles. De hecho, eso ya lo hacen muchos padres no creyentes en nuestra sociedad. Como creyentes sabemos que lo que nuestros hijos necesitan, en primer lugar, nuestra meta más importante y la manera más sublime de amarles es orientándoles a Cristo para que puedan llegar a conocerle como Señor y Salvador en sus vidas. Desde su niñez, desde su tierna infancia, tenemos que estar dedicadas a ello. Y realmente como madres tenemos el privilegio de pasar más tiempo con nuestros hijos y esto nos da la oportunidad de tener una mayor influencia en ellos. Ahora, no nos engañemos. No hay fórmulas mágicas que garanticen el éxito espiritual en la vida de nuestros hijos. No hay fórmulas mágicas. En todo caso, el requisito necesario para toda madre es crecer en carácter espiritual, viviendo centradas en el Evangelio, en dependencia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, como dice MacArthur en su libro Cómo ser padres cristianos exitosos, y le cito: el éxito en la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hace el hijo, hasta el punto en que hayamos seguido el designio de Dios en la crianza de los hijos. Hasta el punto en que hayamos seguido el designio de Dios en la crianza de los hijos, habremos tenido éxito como padres ante Dios. Fin de la cita. Entonces, si queremos tener éxito como madres, tenemos que ser fieles en cumplir nuestro llamado, independientemente del resultado, independientemente de si nuestros hijos están pasando por una época rebelde o son dóciles. Nuestro llamado es el mismo y es en eso en lo que tenemos que estar centradas y hacerlo mostrando a Cristo en nuestra vida, en este proceso de crianza. Todas conocemos el ejemplo piadoso de Eunice y Loida, ¿verdad? Eunice y Loida. Bueno, Eunice era la madre de Timoteo y Loida era la abuela. En 2 de Timoteo 1:5, Pablo habla de la fe sincera que había en Timoteo y dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿verdad? Como hemos visto en 2 de Timoteo 3:15, Timoteo había aprendido acerca de las Escrituras desde su niñez.
Pero no penséis que sus circunstancias eran ideales humanamente hablando, porque el padre de Timoteo era un hombre griego no creyente. Sin embargo, Eunice y Loida fueron fieles en transmitir su fe sincera. Y con el tiempo la palabra de Dios hizo su obra en la vida de Timoteo. Y vaya si la hizo. Dios le salvó y el libro de los Hechos nos cuenta cómo los hermanos de Listro e Iconio hablaban elogiosamente de él en Hechos 16, hasta el punto de que Pablo lo elige para acompañarle en su segundo viaje misionero. Y desde ese momento Timoteo sería su mejor apoyo y un hombre que Dios usó grandemente para edificar su iglesia. El punto es este, que Eunice y Loida invirtieron tiempo en la vida de Timoteo. Necesitaron años para transmitirle esa fe sincera que ellas tenían. Necesitaron tiempo para enseñarle a Timoteo la sabiduría de Dios que lleva a la salvación. Ellas no relegaron esa responsabilidad en otras personas, sino que fueron fieles en seguir y transmitir la palabra de Dios. Al igual que ellas, nosotras necesitamos dedicar tiempo para invertir en la formación bíblica de nuestros hijos. Esta es la mejor manera de amarles. Nuestra mayor responsabilidad hacia ellos es enseñarles la sabiduría de Dios que viene de su palabra y que les puede llevar a la salvación por medio de la fe en Cristo. Pero, ojo, no vamos a poder salvarles. No vamos a poder cambiar sus corazones porque ese es el trabajo de Dios. Ahora, lo que sí podemos y debemos hacer es plantar en ellos la semilla de la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que dijo Albert Mohler, y le cito: nuestra responsabilidad es llevar la palabra de Dios a sus oídos. Solo Dios puede hacer llegar la palabra de sus oídos a sus corazones. Si queremos orientar a nuestros hijos a Cristo, entonces necesitamos vivir primero nosotras la palabra de Dios y transmitírsela a nuestros hijos. Y el Espíritu Santo es el que obrará en el corazón de cada uno de ellos conforme sean expuestos a ella. Esta es la primera manera práctica de amar bíblicamente a nuestros hijos. Ahora me gustaría compartir una segunda manera de amar a nuestros hijos y es dedicándonos a ellos. Hemos visto que les amamos orientándoles a Cristo y ahora en segundo lugar, dedicándonos a ellos. Las madres amamos a nuestros hijos cuando estamos en el lugar que Dios nos ha dado como influencia primaria en nuestro hogar. Una madre que está en el hogar tiene la capacidad de ser esa influencia que Dios quiere que sea. Sin embargo, una mujer que se niega a cumplir con el rol bíblico que Dios ha establecido para ella, ausente del lugar que le corresponde, no va a poder ser esa madre que ama bíblicamente a sus hijos. Entonces, si queremos dedicarles tiempo y aprovechar las oportunidades de invertir en sus vidas, primero tenemos que estar disponibles. Y esto no solo es importante cuando son pequeños. Os diría yo, que tengo hijas ya adolescentes, que es aún más evidente conforme crecen y se hacen mayores, porque es ahí cuando nuestros hijos necesitan que estemos involucrados en sus vidas de maneras más profundas. Y esto, aunque os cueste creerlo, va a requerir aún más tiempo, más energía y mayor intencionalidad, si es que queremos seguir siendo parte fundamental, una influencia primordial en sus vidas, claro. Vamos a tener que competir con otras fuentes de influencia, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de ello en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 es un pasaje también muy conocido. Vemos a Dios mandando a su pueblo meditar en sus mandamientos y enseñarlo a sus hijos de manera cotidiana y continua, no como una cosa puntual reservada para un día a la semana. Vamos a ver Deuteronomio 6, los versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón, continúa el versículo 6 diciendo: y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Este pasaje ilustra muy bien el hecho de que el día a día nos ofrece oportunidades para enseñar a nuestros hijos con principios bíblicos, para que la palabra de Dios sea un tema de conversación habitual. Pero de nuevo, para poder hacerlo necesitamos estar presentes y disponibles. Y si hay algo que te impide dedicarte a ellos de esta manera, yo te animo a que hagas los ajustes necesarios para caminar en esta dirección. Tal vez no puedes cambiar las circunstancias de un día para otro, pero puedes empezar a hacer pequeños ajustes que te ayuden a caminar en esta dirección. Y estas son algunas ideas sencillas. Por ejemplo, programa hacer con ellos cosas que les gusten. No limites tu rol como madre a dar órdenes y corregir solamente. Si buscas pasar tiempo con ellos haciendo algo que ellos disfrutan, dales oportunidad de elegir, seguro que las ocasiones de poder influenciarles van a surgir. Otra manera podría ser importante, estudiando la Biblia. Nosotras personalmente tenemos que seguir estudiando la Biblia, comprometidas con el estudio de la palabra de Dios para poder conocer los principios bíblicos y que luego, una vez están en nuestro corazón, los hemos procesado, podamos de manera natural compartirlo con nuestros hijos. La palabra de Dios tiene que estar primero en nuestro corazón para poder enseñarla con diligencia. También podemos escuchar con atención y comprender cuáles son las inquietudes de nuestros hijos. Es otra manera, ¿verdad? Escuchando con atención y comprendiendo sus inquietudes. Son inquietudes que van a ir cambiando con su edad. Y una vez ellos expresan sus inquietudes, sus retos, sus temores, podemos buscar respuestas en la palabra de Dios para que podamos darles una cosmovisión bíblica a sus preguntas o inquietudes. Y esto no va a venir de manera automática, pero debemos orar por sabiduría y buscar en la palabra del Señor. Y si no tenemos la respuesta a una pregunta concreta, busquemos consejo dentro de la iglesia para poder hacer seguimiento con nuestros hijos, ¿verdad? En nuestras conversaciones. No es que tengamos que saberlo todo, pero el Señor nos ha dado recursos y la bendición de otros hermanos más maduros, maestros, que nos puedan ayudar y aconsejar. El punto es este. Si queremos ser madres dedicadas a nuestros hijos, tenemos que estar en el lugar de influencia que nos corresponde. Tenemos que estar involucradas en sus vidas y disponibles. Si hoy no caminamos en la dirección adecuada para poder cumplir nuestro rol bíblico de madres, no vamos a poder ser esa influencia designada por Dios para tocar la vida de nuestros hijos. Y es triste, pero cuando sean adultos, ellos van a echar en falta ese entrenamiento piadoso que Dios nos pidió que les diéramos. No estamos amando bíblicamente a nuestros hijos cuando anteponemos otras responsabilidades a su crianza. Esta es la segunda manera de amar bíblicamente a nuestros hijos, dedicándonos a ellos. Pero hay una tercera manera de amarles bíblicamente y esta es corrigiéndoles con fidelidad. Amamos bíblicamente a nuestros hijos de una manera práctica cuando les corregimos con fidelidad. La Biblia nos enseña que la disciplina es una expresión de amor. Proverbios 3:12 dice que el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 13:24 también dice que el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. En ambos pasajes vemos que la disciplina bíblica aplicada adecuadamente es una expresión de amor del padre o la madre hacia el hijo al que ama. Dicho de otro modo, la falta de disciplina bíblica muestra falta de amor a nuestros hijos. Y digo que tiene que ser una disciplina bíblica aplicada adecuadamente porque no se trata de una reacción pecaminosa de la madre tras la ofensa del hijo, ni tampoco es una respuesta vengativa o llena de ira a causa de su desobediencia. Cuando Dios habla de disciplina, no se refiere a reñir a nuestros hijos porque nos han enfadado y han agotado nuestra paciencia, sino a corregirles de una manera controlada por el Espíritu Santo para rescatarles de su propio pecado.
No se trata acerca de mí, de lo enfadada que estoy, sino de su pecado y la ofensa que ese pecado supone ante Dios. Disciplinarlo es ventilar mis frustraciones, corregir controladamente en representación de Dios. Paul Tripp tiene un libro excelente que imagino que ya conocéis, se titula Cómo pastorear el corazón de tus hijos. En él explica que la disciplina bíblica del padre o la madre vienen al niño en el nombre de Dios y como su representante. Y en este proceso de disciplina los padres enseñan a su hijo a recibir la corrección porque viene en realidad de parte de Dios. Es un proceso en el que el niño poco a poco va aprendiendo a que su pecado se trata, ofende a Dios, Él es la persona importante, ¿verdad? La gloria de Dios no es acerca de los padres, de si tienen razón o no, si están enfadados o no, sino se trata de Dios y su gloria. La disciplina aplicada adecuadamente va a producir un buen fruto en la vida del niño, esta es la promesa. Por tanto, la disciplina sí es una expresión de amor a nuestros hijos porque conlleva el esfuerzo de instruirles con fidelidad para que vean que hay consecuencias y resultados dolorosos tras su pecado, su conducta pecaminosa. La disciplina según Dios, aunque es dolorosa para los hijos y más aún para los padres en el momento de aplicarla, siempre busca el bien del hijo y la gloria de Dios. Por tanto, podemos resumir esta idea diciendo que la disciplina bíblica es correctiva, no es punitiva. Busca llevar al hijo al arrepentimiento y a la obediencia tras haber ofendido a Dios. Hace no mucho terminé de leer, estuve leyendo el libro de Samuel y en su primer capítulo me llamó tanto la atención la historia de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Elí era el sumo sacerdote, el líder de Israel, y sus hijos eran sacerdotes en el tabernáculo. La Biblia describe a los hijos de Elí como hombres indignos. Ellos pecaban contra Dios descaradamente, robaban de las ofrendas a Dios y se acostaban con las mujeres a las puertas del tabernáculo. Era tal su pecado que todo Israel, dice la Biblia, incluso Elí, lo sabían. Fijaros, 1 Samuel 2:17 dice que era muy grande su pecado delante de Jehová. Muy grande su pecado delante de Jehová. Sin embargo, Elí no les confronta severamente como debía haberlo hecho. Ante el pecado tan reiterado y tan grave de sus hijos, todo lo que les dice es lo siguiente en el versículo 23, y lo leo. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. ¿Os dais cuenta de la indulgencia de Elí ante el pecado persistente de sus hijos? Es muy posible que esta falta de corrección fiel pudiera haber contribuido a la dureza de corazón de Ofni y Fines, quienes después de esta suave corrección de su padre no mostraron ni una pizca de arrepentimiento. De hecho, Elí parecía estar más preocupado por la mala fama que por la gloria de Dios. Como consecuencia, al final vemos que les sobrevino a los hijos de Elí un juicio definitivo de Dios y murieron. ¡Qué episodio tan triste! Si la crianza de nuestros hijos se caracteriza por la indulgencia, si hay falta de disciplina bíblica, cuidado porque estamos contribuyendo al deterioro moral y espiritual de nuestros hijos. Y esto les va a afectar a todas las áreas de sus vidas, tanto en el presente como en el futuro. Nuestros hijos necesitan aprender a temer, amar y obedecer a Dios ahora, mientras son pequeños, para que puedan seguir haciéndolo cuando ya sean mayores. MacArthur dice, y le cito, si los niños aprenden respeto y sujeción en la familia, esto los capacitará para mantener relaciones apropiadas a lo largo de su vida. La familia es el campo de entrenamiento, ¿verdad? Así que no lo olvidemos, la disciplina es una expresión de amor hacia nuestros hijos. Necesitamos ser fieles en administrarla adecuadamente en el control del Espíritu Santo, sabiendo que somos representantes de Dios y que nuestra meta es criar hijos obedientes a Él, que le aman y que desean darle gloria. Así que amamos bíblicamente a nuestros hijos,
también cuando les corregimos con fidelidad. Y ya estamos llegando al final. Voy a compartir una cuarta manera de amar bíblicamente a nuestros hijos. Una cuarta manera de amarles bíblicamente es mostrándoles todo nuestro afecto. Amamos bíblicamente a nuestros hijos de manera concreta y práctica cuando somos afectuosas con ellos, siempre que sea posible. Seamos intencionales en expresar este afecto y cariño a nuestros hijos, no solo con palabras, sino con hechos. Debemos secundar nuestras expresiones de amor verbales como te quiero o eres un tesoro para mí, qué bendición eres en mi vida, con demostraciones físicas de cariño, abrazándolos y besándolos ahí hasta donde ellos nos dejen, ¿verdad? Debemos asegurarnos de que nuestros hijos perciben el mismo amor protector y cariñoso con el que Dios nos ama y les ama. Tenemos un ejemplo hermoso en el apóstol Pablo. Vamos juntas a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. Leamos este pasaje que dice: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Fijaros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pablo expresa un amor, un afecto tierno, afectivo, generoso. Es un amor expresado con palabras, pero si os fijáis, viene secundado con acciones, como por ejemplo su deleite en compartir con ellos el Evangelio. Habla de su servicio abnegado y gozoso hacia ellos. Este es un buen ejemplo del tipo de afecto que debemos mostrar a nuestros hijos. Es un amor que se expresa con palabras y que es reafirmado con hechos por medio de nuestro servicio afectivo y gozoso a ellos. Este es el llamado que Dios hace a las madres. Amar a nuestros hijos con cariño, con afecto, con deleite. Es una manera importante en la que podemos reflejar el Evangelio, en la que podemos mostrar el amor de Dios que nosotras mismas hemos recibido gratuita y generosamente en Cristo. Nuestros hijos necesitan sentir el amor afectuoso de Dios por medio de nuestros abrazos, nuestros besos, nuestro cuidado y nuestra dedicación. Y no les mostremos afecto solo cuando todo va bien, cuando pensamos que se lo merecen o satisfacen nuestras expectativas, sino más aún cuando necesitan ser corregidos y no actúan como a nosotras nos gustaría. Paul Tripp dice, fijaros, dice, le cito, la crianza no se trata de lo que queremos para nuestros hijos o de nuestros hijos, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de nosotros en nuestros hijos. La crianza es acerca de lo que Dios en su gracia quiere hacer en nuestros hijos a través nuestro. Nuestros hijos no son de nuestra propiedad, ¿verdad? Dios nos los ha dado por un tiempo para que seamos herramientas útiles en sus manos con el objetivo de que Cristo sea formado en sus vidas y esto para la gloria de su nombre. Entonces les amamos porque Dios les ama y porque Dios lo manda. Esta es la voluntad de Dios y la manera en la que las madres creyentes adornamos el Evangelio y glorificamos a Dios. Amamos a nuestros hijos de una manera bíblica cuando les orientamos a Cristo, hemos visto, cuando nos dedicamos a ellos, cuando les corregimos con fidelidad y cuando les mostramos afecto. ¿Cuál es el insustituible llamado divino a las madres? Bueno, hemos de entender cuál es ese llamado desde un punto de vista bíblico. Debemos amar a nuestros hijos y demostrarlo de manera práctica, guiados por la sabiduría divina. Hemos de abrazar el llamado de Dios para nuestras vidas, que no es tener hijos, sino ser madres. Pero ¿quién de nosotras es suficiente para una tarea así? ¿Quién está a la altura de este tipo de amor?
Bueno, yo os puedo asegurar que no, no estoy a la altura y creo que ninguna de nosotras en realidad lo estamos. Todas y cada una de nosotras necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder amar bien a nuestros hijos, especialmente cuando se rebelan, cuando estamos agotadas, cuando perdemos la paciencia, cuando nos sentimos desanimadas, cuando estamos tentadas, a responder con aspereza a su pecado. Necesitamos vivir a la luz del Evangelio cuando nuestra carne nos pide un respiro o cuando no estamos viendo los resultados o incluso pasamos por un momento difícil con alguno de nuestros hijos. ¿Por qué digo que necesitamos vivir a la luz del Evangelio? Bueno, porque nuestra imperfección nos muestra nuestra gran necesidad de Cristo. Nuestras faltas como madres, que son muchas, nos dan la oportunidad de abrazarnos a la gracia de Dios que nos ha sido mostrada en Cristo. Una gracia por la cual no solo hemos sido salvas, sino que ahora continuamos siendo santificadas. Es más, queridas hermanas, os diría esto: nuestra identidad y nuestro valor no está en nuestros hijos, en lo buenos o educados que nos puedan salir, sino en Cristo. Lo que somos, lo somos en base a los méritos de Cristo y no los nuestros. Y si tienes hijos rebeldes, esto sigue siendo verdad para ti también en este momento. El autor de uno de mis devocionales favoritos, Milton Vincent, lo resume así y voy a citarle. El Evangelio me recuerda que mi justificación delante de Dios siempre permanece firme al margen de mi comportamiento, porque mi posición se basa solamente en la obra de Jesús y no en la mía. En mis peores días de pecado y fracaso, el Evangelio me anima con la constante gracia de Dios hacia mí. En mis mejores días de victoria y éxito, el Evangelio sigue relacionándome con Dios solo en base a la justicia de Jesús y no la mía. Fin de la cita. Así que si queremos crecer en un amor más bíblico hacia nuestros hijos, empecemos recordando el amor abundante que recibimos de Dios en Cristo. Tenemos ante nosotras la gran oportunidad de vivir y reflejar ese mismo amor. Nuestros hijos están en edad de oportunidad para que seamos la influencia primordial en sus vidas, oportunidad para llegar a ser esa influencia santificadora incluso al mundo a través de ellos, oportunidad para reflejar a Cristo en nuestro amor a ellos, oportunidad para adornar el Evangelio y oportunidad para dar gloria a Dios en esta etapa de la vida. El poeta William Ross Wallace no estaba tan desencaminado cuando escribió: la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo, ¿verdad? Dios nos ha colocado en un lugar de honor e influencia en nuestros hogares. Abracemos el llamado y el privilegio de criar a nuestros hijos con amor y gozo para glorificar a Dios en nuestro rol como madres. Que el Señor os bendiga.